estudiar preocupación por la iglesia. La verdad central, la preocupación de Pablo por la iglesia en Tesalónica demuestra que debe haber un genuino interés por las necesidades de los demás. Y el versículo está en 1 Tesalonicenses 3:12, que dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros. Hoy vamos a estudiar preocupación por la iglesia y estudiaremos hoy: Pablo anhela visitar de nuevo a los tesalonicenses, que están en 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18. La misión e informe de Timoteo, que está en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 8. Y tercero, acción de gracias a Pablo, 1 Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Entonces, Pablo anhela visitar de nuevo a los tesalonicenses. Y dice 1 Tesalonicenses 2, 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo sigue amando a los tesalonicenses, aun cuando no pueden estar presente con ellos. No puede estar presente con ellos. Expresa esta verdad en la palabra que se usa para describir su separación de ellos. Apartados traduce una palabra que se puede usar para describir el estado y la angustia de quedarse huérfano. Sugiere la desolación que Pablo experimentó cuando fue expulsado tan abruptamente de Tesalónica y su regreso prohibido. Y eso lo muestra en Hechos 17, versículo 10. Hechos 17, versículo 10. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esperaba que su ausencia sería solamente por un poco de tiempo, e insiste en que nunca fue apartado de ellos en su corazón. Pablo no se había olvidado de los tesalonicenses, más bien se había esforzado para recobrar la vista de aquellos que había perdido. Entonces, Pablo siempre seguía haciendo su función como líder, como maestro, él enseñando la Biblia, él buscaba las sinagogas para enseñar la palabra, y muchos lo rechazaban, pero igual él siempre tuvo un buen final. Entonces dice, Pablo había hecho varios intentos de regresar a Tesalónica, pero Satanás nos lo impidió. Una y otra vez fue expresión que significa más de una vez o varias veces. En la mayor parte de esta carta, Pablo emplea la primera persona plural, nosotros, para referirse a sí mismo, pero aquí usa el singular, yo, Pablo, para poner énfasis en su deseo de verlos, expresado en acciones concretas. No sabemos cuál fue el impedimento que Satanás puso delante de Pablo. Pudo haber sido una enfermedad, la necesidad de combatir el control de Satanás sobre los que escuchaban el mensaje de Pablo en Atenas y Corinto, o una fianza que Jasón y otros, Bueno, entonces luego dice 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros,
Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo había hecho varios intentos de regresar a Tesalónica, pero Satanás nos lo impidió. Una y otra vez fue una expresión que significaba más de una vez o varias veces. En la mayor parte de esta carta, Pablo emplea la primera persona plural, nosotros, para referirse a sí mismo, pero aquí usa el singular yo, Pablo. Para poner énfasis en su deseo de verlos, expresado en acciones concretas. No sabemos cuál fue el impedimento que Satanás puso delante de él. Aquí hay algo muy importante, y es que el apóstol Pablo pues hace su obra como debería de ser cada miembro de la iglesia que el Señor le ha delegado cosas para hacer. Debemos hacerlas para el Señor. Él siempre tiene la esperanza de que el terreno que se siembra, o sea, los corazones de todas las personas, sean sinceros, y él desea de todo corazón verlos, volver otra vez a tener esa relación con ellos. Pero sabemos que Satanás, él es el padre de mentira, y él está alrededor de todas las personas buscando que no lo reciban, y que si lo reciben, lo desechen rápido. O sea, la obra que el apóstol Pablo hacía, que era testificar de Cristo. Entonces, de allí la preocupación pues, de Pablo y la tristeza, porque uno ve en el apóstol Pablo tristeza de saber que le estorba de un lado, de otro, para él poder ir a hablar con ellos y a deleitarse en las cosas del Señor, que es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso él usa esa palabra tan bonita que dice acá: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, eso, cuando uno quiere que un hermano le hable de la palabra del Señor, siempre va a haber el tropiezo, o de ellos porque no tienen el tiempo para deleitarse con el Señor, o de la persona que va a ir, que le pone trabas para que no pueda hacer la obra. Así es. Pudo haber sido una enfermedad, la necesidad de combatir el control de Satanás sobre los que escuchaban el mensaje de Pablo en Atenas y Corinto, o una fianza que Jasón y otros cristianos tesalonicenses habían puesto para garantizar la salida de Pablo de Tesalónica. Un gran comentarista del siglo XIX sugiere que el impedimento fue el aguijón en la carne, que Pablo menciona en 2 Corintios 12:7. Pablo describe su primera visita a Corinto, durante la cual escribió el 1 Tesalonicenses como un tiempo de debilidad, temor y mucho temblor, 1 Corintios 2:3. Aunque no sabemos cuál fue el impedimento, está claro que Pablo no se ausentaba de Tesalónica voluntariamente. Sí, pudo haber sido enfermedad. Por eso a mí me extraña mucho cuando hay congregaciones donde enseñan que nosotros tenemos la autoridad para reprender demonios y para sanar y todo este tipo de cosas. Ese sí fue una señal que el Señor les dio a todos los discípulos, de que, y ellos por el primer tiempo de los apóstoles, porque era para los apóstoles, ellos sanaron, detuvieron a Satanás para muchas cosas, hicieron muchos milagros, levantar la gente de curar las enfermedades. Pero ya en el tiempo del apóstol Pablo no sucedía así, porque él mismo dice que dejé a Trófimo los enfermos en tal lugar, a Timoteo él sufría del estómago y él no podía hacer nada porque no tenía ese don, porque era para los apóstoles. Entonces, ¿qué le recomienda? Que tomara un poquito de vino en las comidas. Entonces, y vemos que el apóstol Pablo también se queja de algo que tenía en su cuerpo. Entonces uno cuando ve pues como tantas cosas que hace que no le reprendemos y que la enfermedad se va y que se va a parar a caminar y todo eso, hay que tener mucho cuidado con él, porque Dios sí hace milagros todavía en este tiempo, pero es por la fe, por la confianza que cada persona tiene por medio de
nosotros podemos orar por una persona, por la salud, y el Señor puede levantarla, pero es por obra y gracia del Señor, no porque nosotros tengamos ese poder para hacerlo. Así es. Segundo, la misión e informe de Timoteo. Dice primera de Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Los Hechos dice que Pablo llegó a Atenas mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea, que está en 17, 14, 15. 18:5. Hechos 17, 14, 15. Dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y el 18:1, que también lo colocan ahí, dice: y después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea que vemos ahí la obra que el apóstol hacía, llevando el evangelio por todos los lugares a donde quiera que iba. Y Hechos 18:5. Ya, eso es lo que acabamos de leer. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estos dos se vuelven a mencionar hasta Hechos 18:5, cuando se reúnen con Pablo en Corinto. Pablo escribió en primera de Tesalonicenses inmediatamente después de que ellos llegaron a Corinto. Es posible que Pablo mandara instrucciones a Timoteo desde Atenas, enviándolo a Tesalónica. En tal caso, quedarnos solos en Atenas quiere decir que Pablo pudiera haber llamado a Timoteo a su lado pero sacrificó su presencia también él para el bien de los tesalonicenses. Es más probable que Silas y Timoteo se reunieron con Pablo en Atenas, según sus instrucciones, en Hechos 17:15. ¿Qué dice Filipenses 4:15? Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así es. De cualquier manera, Pablo sacrificó la presencia de Timoteo y quedó solo en uno de los tiempos más difíciles de su vida. Esta es otra muestra de que no había perdido su afecto e interés a favor de los cristianos tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 3, versículos 2-3a. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La misión de Timoteo fue afirmaros y animaros en vuestra fe. Pablo temía que las tribulaciones que sufrían hubieran turbado a los tesalonicenses y encargó a Timoteo que les enderezara las filas cristianas y les animara para la batalla. La firmeza y la motivación del cristiano se basa
se basan en su fe, su confianza en Dios, que produce dependencia de Él en todas circunstancias y obediencia total a su voluntad. La lucha de Pablo fue enseñar las Escrituras, porque por medio de ellas es que se tiene fortaleza para poder responder a las cosas que las personas le cuentan a uno o que necesitan. Entonces ese escudriñamiento de la palabra es necesario en todos los siervos del Señor, todos los que escuchan, no necesariamente tienen que ser pastores y maestros. Todos los que escuchan la palabra del Señor deben de aprender a escudriñar las Escrituras para que sepan lo que el Señor quiere, demanda de nosotros. O sea, y para ir y llevar a otras personas el Evangelio. Porque si no conocen, si leen la Escritura y leen porque, voy a leer mi versículo, y leen el versículo, y ya leí, ya cumplí. No es así, porque es prepararse uno para poderle hablar a las personas de los temas por los cuales ellos tienen necesidad. Entonces era como la fuerza del apóstol Pablo en que insistía en que todos pudieran conocer bien la palabra y enseñar. Sí. Y para ponernos un poquito en contexto, lo que estoy entendiendo es que Pablo habló, pues había una iglesia de Tesalónica, pero hubo un alboroto por allá y a Pablo le tocó salir, ¿cierto? Pero ahorita entonces Pablo quiere volver a saber de los de Tesalónica, que es el lugar, siempre los tuvo en su mente, en su corazón. A él le tocó quedarse en Atenas, pero mandó a Timoteo a mirar cómo estaba la obra, porque Pablo le decía que ellos iban a tener tribulación y todo, pero él no sabía pues cómo estaban pasando, porque ya no había celular ni nada de eso, entonces la cosa que se demoraba mucho tiempo. Entonces mandó a Timoteo, y ya que en esta escena está Timoteo confirmando todo lo que está viendo de cómo estos vanitos ya muy bien estudiados espiritual y estaban soportando las pruebas. Así es, y la misión pues de nosotros como cristianos es llevar la palabra, evangelizar y formarle a las personas, ¿cierto? El Señor es bueno con ustedes, síganlo, tomen todo eso que sí, síganlo, la cruz, porque la cruz es llevar todas las aflicciones y todo y enseñarles cómo fortalecerse y cómo estar firmes en la palabra. La firmeza es lo que debemos llevar al cristiano seguro que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no estamos firmes, entonces cualquier cosa nos tumba. O volvemos otra vez al mundo a hacer lo que antes hacíamos. No, Pablo nunca haber visto que Satanás ya sea desarrolló armamentistas a la iglesia. Enfrentar Pablo a Satanás tuvo que haber visualizado sus desarrollos armamentistas que hacía Satanás a la iglesia. Así es. Primera Tesalonicenses 3b al 4. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. La persecución no viene como sorpresa a los tesalonicenses. Ellos saben que parte de la experiencia cristiana son las persecuciones y otras tribulaciones que prueban su fe. Pablo les había enseñado así durante su misión en Tesalónica. Hechos no menciona el contenido de la predicación de Pablo en aquella ciudad, aunque menciona las persecuciones que Pablo sufrió en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Es posible que podían ver el cuerpo de Pablo algunas marcas de los azotes que sufrió en Filipos, y Pablo les dijo que ellos también enfrentarían la persecución, y así aconteció. O sea, sabemos que el mensaje de la palabra del Señor cuesta porque todas las personas no lo van a responder de la misma manera. O sea, hay personas que son violentas por sí solas, o se reúnen para estorbar que no se pueda hacer la obra, y Pablo es un vivo reflejo de eso.
de lo que se sufre por causa del Evangelio. Así es. 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Después de el paréntesis acerca de la enseñanza anterior, Pablo resume en singular lo que había dicho en plural en los versículos 1 al 3a. Pablo había encargado a Timoteo que le trajera un informe de la fe de los tesalonicenses. Esta es una gran preocupación, no cuánto sufrían o qué posesiones habían perdido, sino que su fe siga firme. Si es así, el gran esfuerzo del grupo misionero no fue en vano. Primera Tesalonicenses 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Eso alentaba al apóstol Pablo, porque él se esforzaba por enseñarnos y por ponerles personas que nos cuidaran de volver otra vez a caer en el mundo. Y eso producía alegría y gozo en el corazón del apóstol Pablo. Por eso fue que Timoteo fue tan importante en la vida del apóstol Pablo. Timoteo regresa a Pablo con buenas noticias acerca de la fe de los tesalonicenses y el amor que surge de esta fe. Pablo dice literalmente que Timoteo nos ha evangelizado. Para Pablo, la noticia de la fidelidad de ellos fue un verdadero evangelio. Timoteo le informa también que a pesar de las críticas de algunos, los creyentes de Tesalónica siguen teniendo una buena opinión de él y quieren verlo. Primera Tesalonicenses 3:7-8, que dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esa esperanza tan grande del apóstol Pablo, de saber que toda la preocupación y el cuidado que se tenía por esas almas, y que daban esa firmeza porque ellos estaban y se sentían contentos también por saber que sí estaban en el Señor. Así es. Por su fe o fidelidad y firmeza, los tesalonicenses dan nuevo ánimo a Pablo en medio de su necesidad y aflicción. Los Hechos 17, capítulo 17, versículos 15 y 16, luego Hechos 18, 9 y 10 y 1 Corintios 2, 3 sugieren las dificultades tanto externas como internas que Pablo enfrenta en este periodo. Pablo ha dedicado su vida a combatir con otros la fe de Jesucristo. Entonces, él sabe que sus conversos en Tesalónica están firmes en el Señor, es para él gozar de la vida. El gran esfuerzo que mencionó en el versículo 5 implica la inversión de su vida en esta empresa. Si su esfuerzo fuera en vano, Pablo vive en vano, que equivale a no vivir. El gozo que Pablo siente al recibir el informe de Timoteo se puede palpar a través de toda esta carta. Esta carta es maravillosa. Así es. Tercero, acción de gracias a Pablo. Y dice 1 Tesalonicenses 3, 9 al 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro
y completemos lo que falte a vuestra fe. Sí, la preocupación del apóstol Pablo y de cualquiera de los hermanos que desean la conversión de otra persona, del que tiene a su lado, es muy importante, porque eso es lo que nos llena. O sea, no hay otra felicidad más grande que saber que aquella persona que no conoce a Cristo ya está andando en los caminos del Señor. Eso es lo maravilloso. Eso era lo que esperaba el apóstol Pablo. Pablo reconoce que la fidelidad de los tesalonicenses se debe más a Dios que a sus discípulos, o aún a los mismos tesalonicenses. Quiere ofrecer a Dios una acción de gracias digna del gozo que éste ha otorgado. La encuentra en una renovación de su compromiso al servicio de Dios, expresado en servicio al mundo. Esta es ya la tercera vez que Pablo expresa su deseo de dar gracias a Dios por la iglesia. La idea no es que él tiene algo que pueda dar a Dios, más bien es como un deudor que se acerca a su proveedor para pagarle lo que le debe por los beneficios y oportunidades que le da. ¿Y qué ha hecho posible o facilitado el que ahora pueda venir a volver a pagar la deuda? Pide de Dios la oportunidad de volver a Tesalónica y completar la enseñanza que les falta. Porque no puede viajar ahora, aprovecha esta carta para suplir en parte esta enseñanza. Probablemente los puntos que toca en los últimos dos capítulos de 1 Tesalonicenses se basan en deficiencias que Timoteo reportó después de su visita a Tesalónica. Primera Tesalonicenses 3, 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados por un corazón irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo expresa en palabras dirigidas a Dios la oración que describe en el versículo 10, en el versículo 11, pide que Dios le permita visitar a Tesalónica. Sin embargo, fuera él o no, pide crecimiento para los tesalonicenses en su amor, en firmeza y en santidad. Hay que pedir el verdadero amor en oración, porque nunca lo produce del hombre, nunca lo produce del hombre, sino solamente Dios. La firmeza interior es resultado de este amor que busca lo mejor para los hombres y para Dios, y que gasta la vida en servir. Que el amor no se le puede poner a una persona. El amor lo tiene que sentir la persona. De acuerdo como se le testifique a la persona. Si la aceptó y la recibió, posiblemente el amor de esa persona es para Dios. O sea, va a tener siempre en cuenta a Dios para todas las cosas. Eso es lo que sabe la persona. Esta es una experiencia muy especial para Pablo. Él era el misionero, él era el que iba viendo iglesias, y claro, él tenía corazón en cada iglesia, él tenía que saber cómo andan allí. Y si ahí cuando no tienes esa información, pues obvio, manda a Timoteo a averiguar y se goza y se regocija que aunque tengan pruebas y dificultades, ellos están haciendo adelante, van firmes en su fe. Y lo que dice aquí es que él quiere completar como esas enseñanzas, entonces le manda esta carta, pues ya que no puede estar ahí en el momento presente. Y el añora ir y verlos y saludarlos y darles más palabras. Así es. La santidad también es una expresión de amor hacia Dios,
cristiano maduro reconoce que su propia pureza es esencial para servir a sus semejantes. Pablo termina su oración con una visita hacia la segunda venida de Jesús, tema sobresaliente en las cartas de los tesalonicenses, versículos 1 al 10, capítulo 2, versículo 19, luego el capítulo 4, versículos 13 al 18, y luego capítulo 5, 1 al 3, y luego el versículo 23. Todos sus santos es una reminiscencia de Zacarías, que está en 14:5, y por lo tanto parece referirse a los ángeles que vendrían en el séquito de Jesús, aunque puede incluir también a los cristianos. Aplicaciones de estudio. El mayor gozo y satisfacción en la vida cristiana es invertirla en la conversión y en el crecimiento espiritual de otros. Y dice 1 Tesalonicenses 2:19 y 3:7-8. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Segundo, la persecución y las pruebas son ineludibles y necesarias en la vida cristiana. Dice 1 Tesalonicenses 3, versículos 3 al 4. Son la respuesta natural del mundo a la imagen de Cristo que se está formando en nosotros y sirven para producir la madurez. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Aunque estas tribulaciones eran como pues por la persecución que le hacían a los cristianos, nosotros tenemos que saber que también tenemos tribulaciones, ¿cierto? Nuestra vida, cuando hay mala economía, salud, problemas familiares, todo eso hace que nosotros o nos aferramos más al Señor o nos apartamos de todo. Entonces, que realmente creo que tenemos que hacer aferrarnos al Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él escucha nuestras oraciones, pero también Él escucha a los que lo siguen, ¿cierto? A los que tienen una relación real, porque nosotros no podemos tener a Dios como, ay, sí, solo lo busco cuando tengo problemas y después no me importa, no. Es para el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que siempre vamos a tener pruebas, que el ser cristiano no nos hace, no, pues ya no tiene problemas, no, vienen los problemas, pero ya el Señor, con la ayuda de Él, sabemos manejarlos porque Él va dirigiendo nuestra vida. Y Pablo estaba gozoso de encontrar esta iglesia firme y fortalecida del Señor, y así tenemos que ser nosotros. Así es. Tercero, nuestra fidelidad anima a otros a perseverar en su peregrinación con Cristo. Y dice 1 Tesalonicenses 3, versículos 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuarto, la única recompensa digna que podemos ofrecer a Dios somos nosotros mismos. 1 Tesalonicenses 3, 9 al 13 dice, hay que entregarnos en servicio constante y benigno a sus propósitos, el servicio de otros. Y dice este capítulo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que
nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles.